En la última sección hablamos de matrices aumentadas. En esta ocasión vamos a hablar de las matrices en su propio derecho y cómo podemos juntar o trabajar con distintas matrices. Vamos a hablar del álgebra de matrices. Cómo podemos sumar dos matrices, si se puede, cuándo se puede y cómo se puede restarlas, cuándo se puede multiplicar dos matrices, cuándo podemos multiplicar una constante por una matriz. Ese tipo de cosas vamos a hablar ahora. Recuerden que la matriz es un arreglo rectangular, si es una matriz tamaño m por n, m es el primer numerito que aparece aquí es el número de filas y el segundo numerito es el número de columnas que tiene la matriz. Por ejemplo, una matriz tamaño o dimensión 3 por 2 tiene 3 filas y 2 columnas, que no es igual que una matriz 2 por 3 que tiene 2 filas y 3 columnas. ¿Sí? Número de filas por número de columnas es la dimensión de la matriz. Recuerden que es un arreglo rectangular donde tenemos m filas, 1, 2, 3, 4 hasta m. Eso nos lo da el primer subíndice y el segundo subíndice te dice la columna en que estás. Primera columna, segunda columna, tercera columna y así por el estilo hasta la enésima columna, que esta es una matriz m por n. Un arreglo rectangular. Si el número de filas y el número de columnas es igual, se dice que la matriz es una matriz cuadrada. Álgebra de matrices. Entonces, para empezar, decimos que dos matrices son iguales, ¿verdad? Dos matrices son iguales, o sea, A es igual a B. Si y solo si estas dos condiciones, las dos se cumplen. O sea, tienen la misma dimensión, quiere decir que tienen el mismo número de filas y tienen el mismo número de columnas. O sea, si A tiene 5 columnas, B tiene que tener 5 columnas. Si A tiene 60 filas, B tiene que tener 60 filas. Bueno, y segundo, las entradas correspondientes tienen que ser iguales. O sea, el elemento que está en la posición segunda fila, columna 15 de A, tiene que ser exactamente el mismo elemento que está en la segunda fila, columna 15 de B. Puede ser que no aparentan ser iguales a simple vista, pero tienen que ser equivalentes. O sea, por ejemplo, el elemento en A puede ser, qué sé yo, 2 y en B puede ser raíz de 4 o 5 menos 3. ¿Verdad? Todo eso es equivalente a 2. ¿Sí? Bueno, entonces, dos matrices son iguales si tienen exactamente la misma dimensión y las entradas correspondientes son iguales. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo sumamos, restamos y multiplicamos por escalar. ¿Verdad? Suma, resta y multiplicación por escalar de una matriz. O sea, sean A, que lo vamos a denominar por A sub ij y B sub ij, dos matrices de la misma dimensión. Puede ser M por N o las letras que ustedes quieran. El número de filas y el número de columnas en A y en B tienen que ser las mismas. Entonces, la suma de la matriz A y B es la suma de las entradas correspondientes. La resta de A menos B es la resta, perdón, de las entradas correspondientes y la multiplicación por escalar tiene que ser o es multiplicar cada una de las entradas o los elementos de la matriz por esa constante K. Importante señalar que como A y B tienen la misma dimensión, tanto para la suma como la resta como la multiplicación por escalar, el resultado va a ser una matriz de la misma dimensión que era A y que era B. ¿Sí? O sea, si A tiene 3 filas y 2 columnas, obviamente para que esto tenga sentido y podamos hacerlo, B también tiene que tener 3 filas y 2 columnas y la suma A más B también, el resultado también va a tener 3 filas y 2 columnas como la resta y la multiplicación por un escalar. Veamos ejemplos. Aquí por ejemplo tenemos esta matriz, usualmente leemos por fila de izquierda a derecha como leemos lectura normal de palabras. Esta es la matriz 2, negativo 3, 0, 5, 7, negativo 1 medio. Esto es una matriz que tiene 3 filas, 1, 2, 3 y 2 columnas. Y le vamos a sumar la matriz 1, 0, negativo 3, 1, 2, 2. ¿Verdad? 3 filas, 1, 2, 3 y 2 columnas igual. Por lo tanto, esta suma puede hacerse. Y sumamos elemento por elemento. La posición 1, 1 de esta matriz de la izquierda, la posición 1 de la matriz de la derecha. O sea que sería 2 más 1, acá negativo 3 más 0,
0 más negativo 3, 5 más 1, 7 más 2, negativo 1 medio más 2. Y ahora pues sumamos 2 más 1, 3, negativo 3 más 0, negativo 3, 0 más negativo 3, negativo 3, 5 y 1, 6, 7 y 2, 9, y negativo 1 medio y 2, 3 medios. ¿Verdad? 2 es 4 medios menos 1 medio, 3 medios. Y ahí tenemos la suma de dos matrices. Independientemente de la dimensión de las matrices, el resultado, como se fijan, también es una matriz de tamaño 3 filas, 2 columnas, igual que esta matriz y esta matriz. El resultado siempre va a ser la misma, va a tener la misma dimensión. Tenemos entonces una matriz, la matriz resultante es la que tenemos acá. Lo mismo podemos hacer con la resta. Restamos elemento por elemento correspondiente. ¿Verdad? 2 menos 1, negativo 3 menos 0, 0 menos negativo 3, 5 menos 1, 7 menos 2, negativo 1 medio menos 2. Y nos queda la matriz resultante 1, negativo 3, 3, 4, 5, negativo 5 medios. Y multiplicar aquí una matriz por 4, digamos, multiplicamos cada uno de los términos por 4. Así que tenemos 4 por 2, 4 por negativo 12, 4 por 0, 4 por 5, 4 por 7 y 4 por negativo 1 medio. ¿Verdad? Y nos queda de nuevo una matriz de la misma dimensión que la matriz original. Para hablar de propiedades de suma, resta y multiplicación por escalar, tenemos que la suma de matrices es conmutativa. Eso quiere decir que A más B es lo mismo que B más A. La suma de matrices es asociativa, quiere decir que si tenemos la suma de 3 matrices, sumar A más B y sumarle C es lo mismo que sumar B más C y a eso sumarle A. Multiplicación por escalar es asociativa también. Podemos multiplicar C por D, si tenemos dos escalares, podemos multiplicar C por D y entonces multiplicar eso por A, o podemos multiplicar D por A y entonces a esa matriz multiplicarle C. También aquí tenemos que la multiplicación por escalar es distributiva, quiere decir que aquí C más D por A es lo mismo que C por A más D por A, y igual la multiplicación por escalar distribuye a la matriz y la suma de las matrices distribuye a la multiplicación por escalar, o sea que C por A más B es lo mismo que C por A más C por B. Y ahí tenemos las propiedades con las que vamos a estar trabajando. Recuerden, multiplicación por escalar es distinto a multiplicación entre matrices, que vamos a hablar en un momento. Aquí, por ejemplo, dice, resuelva la ecuación matricial para X. Tenemos 2X menos A es igual a B, donde A, B y X son matrices. Y queremos saber cuál es la matriz X que satisface esta ecuación, dado que A es la matriz 2, 3, negativo 5, 1 y B es la matriz 4, negativo 1, 1, 3. Y empezamos a trabajar esto igual que lo trabajaríamos si fueran variables normales. 2X menos A es B, quiere decir entonces que vamos a sumar A ambos lados y nos queda 2X es igual a A más B o B más A, ¿verdad? 2X es B más A, y como queremos saber quién es X, pues entonces tenemos que multiplicar por 1 medio o dividir por 2, ¿verdad? Así que tenemos X es 1 medio por B más A. Y ahora sustituimos lo que es A y lo que es B. A era la matriz, era la matriz 4 menos 1, 1, 3 y A era la matriz 2, 3, negativo 1, 5. Sumamos la matriz B con la matriz A y después multiplicamos por 1 medio y nos queda que X tiene que ser la matriz 3, 1, negativo 2, 2. Ahora llegamos a quizás la parte más tediosa del camino, y es cómo nosotros podemos multiplicar dos matrices. La multiplicación entre matrices no siempre es posible. Para poder multiplicar dos matrices necesitamos que la matriz de la izquierda tenga el mismo número de columnas que la matriz de la derecha en el producto. O sea, por ejemplo, aquí si la matriz A es una matriz M por N, la matriz B tiene que ser una matriz N por algo, ¿verdad? Tiene que tener el mismo número de filas que las columnas que tiene A.
¿verdad? Y en cierto sentido esta n como que se cancela y el producto resultante de la multiplicación de la matriz A con la matriz B va a ser una matriz o es una matriz de tamaño el mismo número de filas que A, que está en la izquierda, y el mismo número de columnas que B, que está a la derecha del producto. La matriz C es una matriz tamaño M por K. M por K. Entre otras cosas, la multiplicación entre matrices no es conmutativa. De hecho, que la multiplicación A por B exista no necesariamente implica que la multiplicación de B por A exista. ¿Sí? Porque para que la multiplicación aquí, B por A, exista, K tiene que ser igual a M. ¿Sí? Bueno, la multiplicación de matrices A por B es C, donde la entrada en la fila I columna J de este resultante C sub ij es el producto interno, lo que se conoce como el producto interno, y vamos a hablar de eso ahora, de la fila I de A, de la izquierda, por la columna J de B. Si esta es la fila I, si queremos saber quién es C sub ij, fila I, columna J. El elemento en la fila I, columna J de C es el producto de la fila I de A por la columna J de B. ¿Y qué vamos a hacer? Esto va a ser esta fila por esta columna. Vamos a multiplicar este primer elemento de la fila de A por el primer elemento de la columna de B. Y tenemos A sub I1 por B sub 1J. A sub I1 por B sub 1J. Si se fijan, aquí tenemos 1 y 1. Y acá tenemos IJ. ¿Sí? A eso le vamos a sumar el producto del segundo término de la fila de I por el segundo término de la columna el segundo término de la columna de A por el segundo término de la fila de A por el segundo término de la columna de la segunda columna de B. O sea que tenemos A sub I2, B sub 2J. El tercer elemento de la fila, de la tercera fila de A por el tercer elemento de la columna de B. Aquí sería A sub I3 y aquí sería B sub 3J. Y así el cuarto, A sub I4 por B sub 4J, hasta el número de filas o columnas que sean. Y tenemos el último, sería este último término de aquí por este último término de acá. A sub IN más B por B sub NJ. Como ven, estos subíndices internos como que se cancelan, ¿verdad? Son iguales, se atraen y se eliminan y te queda solamente el término I sub IJ. Vamos a ver esto en un ejemplo. Es más fácil de lo que pareciera en la explicación. Dice, halle los siguientes productos. Recuerden que aquí tenemos, por ejemplo, una matriz a la izquierda, tamaño 2 filas por 3 columnas. Y aquí tenemos 3 filas, 1, 2, 3 por 2 columnas. Esta es tamaño 2 por 3, esta es tamaño 3 por 2. Tamaño 2 por 3 por 1, 3 por 2, los 3 se cancelan y el resultado va a ser tamaño 2 por 2. 2 filas, 2 columnas. La entrada en la primera fila, primera columna del resultado va a ser, vamos a ver por aquí, primera fila, primera columna, así que va a ser la primera fila de la matriz de la izquierda por la primera columna de la matriz de la derecha. ¿Sí? O sea que eso va a ser 1 por negativo 5 más negativo 3 por negativo 2 más 2 por 1. 1 por negativo 5 más negativo 3 por negativo 2 más 2 por 1. Eso es negativo 5 más 6 más 2. Negativo 5 más 6 más 2. Negativo 5 más 6 es 1 más 2 es 3. Y tienes eso. Y haces eso mismo en las otras posiciones. Vamos a borrar aquí. En la posición 1, 2, la primera fila de la matriz de la izquierda por la segunda columna de la matriz de la derecha. Y tenemos 1 por 3 más negativo 3 por 6 más 2 por negativo 7. 1 por 3 más negativo 3 por 6 más 2 por negativo 7. 1 por 3, 3. Negativo 3 por 6, negativo 18. 2 por negativo 7, negativo 14. Y tenemos aquí entonces negativo 14 más negativo, o bueno, si quieren, 3 menos negativo 18 serían negativo 15, menos 14 serían negativo 29. Y hacen lo mismo para el elemento 2, 1,
¿verdad? Segunda fila, primera columna y segunda fila, segunda columna. Segunda fila de la matriz de la izquierda por primera columna de la derecha, segunda fila por segunda columna. Y acá tenemos una matriz tamaño 3×3, 3 filas, 3 columnas, por una matriz tamaño 3×1, 1, 2, 3 filas por una columna. El resultado, ¿verdad? Este 3 se va con este 3, el resultado también va a ser una matriz tamaño 3×1. El número de filas de la matriz de la izquierda, el número de columnas de la matriz de la derecha, y aquí tienen la multiplicación. En términos de identidad multiplicativa para matrices, sabemos, por ejemplo, que para números reales, la identidad multiplicativa es el número 1. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo un número real x, x por 1 es lo mismo que 1 por x, y eso me devuelve x, el número original. Para matrices, la identidad es una matriz cuadrada, y la identidad n, la identidad n es la matriz que consiste de unos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. O sea, por ejemplo, la matriz identidad, digamos aquí, I sub 2, ¿verdad? Pues sería la matriz tamaño 2×2 que tiene unos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. ¿Verdad? Esta es la matriz I sub 2. La I sub 3, pues entonces sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta es la matriz I sub 3, tamaño 3×3, tamaño 3×3, que tiene unos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. ¿Sí?